Buenas noches, jóvenes. Me gusta saludarlos ya detrás de bambalinas platicando un poco para seguir con el tema de la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal, que ya hemos ido bien hablando y estábamos comentando de que si nos parecía bien que siguiéramos explicando los trazos porque es una manera real de hacer un ejercicio para poderlo ya aplicar en la labor o en el momento del monitoreo preparto. Entonces encontramos ahí una clase que me llamó mucho la atención, que tenía conceptos básicos, el monitoreo fetal del año 2016. No tenemos derechos de autor, la tomamos del internet, pero vamos a degustar estos trazos porque la verdad que sí, están muy fáciles de interpretar. Entonces voy a hacer preguntas directas, no son mentiras. Vamos a interpretar el trazo todos juntos. Podríamos decir que van a levantar la mano si sí o si no. Es un NST. Sí, hombre, puede ser un NST, puede ser un NST. Y puede ser un trazo de la frecuencia cardíaca fetal, pues no tiene realmente un patrón contráctil. Entonces nosotros aquí miramos lo que les comentaba el día de ayer, cómo la frecuencia, la tocodinamometría tiene una basal, pero aquí está casi en cero, por decirlo así, y no tiene un patrón contráctil. Entonces podríamos decir que es un NST. ¿Tiene variabilidad normal? A simple vista miramos que tiene una variabilidad normal. ¿Cuál es la variabilidad? Es esto. Entonces, la variación de la frecuencia cardíaca fetal dice que el cerebro está oxigenado, los vasoreceptores, los quimiorreceptores, y que el bebé está oxigenado y está respondiendo bien. Algo que dejé claro es que el corazón tiene un marcapaso, lo hemos visto en las clases anteriores, y solo lleva un ritmo, ¿no? Entonces no varía. Pero si el cerebro toma la función que tiene de estar pendiente de estos microcambios a cada momento, en milisegundos, va a variar la frecuencia cardíaca fetal para siempre llevar el mismo flujo sanguíneo a las partes vitales del bebé. Entonces nosotros podemos decir que la variabilidad normal podría ser de 6 a 10 latidos, ¿verdad? En lo más común, una modera, y si asumimos que cada uno de estos cuadritos, aquí 90, 100, 110, 120, equivale a 10, yo puedo medir la variabilidad aquí, que es el lugar más plano, la podríamos medir aquí, la podríamos medir aquí, pues aquí no tanto. Entonces podemos decir que toma 4,5 de lo punto más bajo hasta acá, podríamos decir que tiene unos 12, puede ser normal hasta 25 la variabilidad, ¿no? Entonces, aquí podríamos decir, si la medimos en este espacio de aquí, tendría unos 10, 11, es normal. O sea, uno tiene que ir haciendo el ojo y solo con ver usted va monitorizando y va viendo cómo están las pacientes en la labor de parto y usted va viendo el monitoreo continuo, fetal electrónico, y usted mira la variabilidad, eso le da una tranquilidad. Otra cosa que es importante ver, perdón por decir importante a cada momento, es las aceleraciones. Normalmente tenemos aceleraciones espontáneas, ¿no? Eso es un signo de bienestar fetal. Pero en este caso, que es un trazo de la frecuencia cardíaca fetal, pero estamos haciendo un NST, entonces nosotros lo que estamos buscando son movimientos fetales aunados a aceleraciones. Y el concepto de reactividad es dos o más movimientos aunados a aceleraciones fetales, por supuesto con una variabilidad normal y con una línea de base normal y que no tenga contracción, por 20 minutos. Entonces miramos aquí y decimos, bueno, si acelera, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 aceleraciones, em, y están aunadas a movimientos fetales. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, una infinidad de movimientos fetales, y este es un trazo totalmente reactivo. Cuando hablamos de la reactividad, estamos asumiendo entonces que la parte posterior del hipotálamo está oxigenada y que tenemos un pH de 7,28.
El NST es reactivo, ya lo hemos comentado, que el NST no tiene contraindicaciones, se puede hacer en la consulta externa, en un área privada, se puede hacer también en el hospital, de cúbito lateral izquierdo, la paciente relajada. La evidencia científica no concluye del todo que la paciente tiene que eh, haber comido, pero es obvio que cualquier paciente va a estar funcionando mejor si ya tuvo sus alimentos y no está en un periodo de inanición. Yo creo que no tiene nada que ver medicina basada en la evidencia con la lógica común, ¿no? Si no miren el caso del COVID, ¿verdad? Muy medicina basada en la evidencia, las vacunas colocadas, nuevas variantes, y Guatemala muriendo más gente y todos andan sin mascarilla y reuniéndose, ¿verdad? ¿Sabes? Son las cosas ilógicas de la medicina basada en la evidencia. Entonces, eh, está la evidencia, pero no le hacemos caso. Aquí estamos viendo algo que es la variante de la velocidad de cómo corre el trazo. Nosotros en el hospital donde laboramos, eh, aquí en el área de Oriente, tanto los dos Chiqui como Zacapa, lo manejamos a 1 centímetro minuto y estamos acostumbrados a ver esto. Pero en este caso lo ponen a 3 centímetros minuto y varía la forma porque se van como elongando o distanciando más las aceleraciones y la forma de ver la variabilidad. Entonces usted cuando va a programar su monitor, idealmente en el país en el que encontramos, que es Guatemala, en primer lugar de Latinoamérica con desnutrición crónica 51%, las últimas estadísticas, claramente no tenemos plata, pues tenemos que guardar el recurso y es mejor 1 centímetro minuto porque vamos a tener más recurso para otras cuestiones. Entonces mire cómo se mira a 1 centímetro minuto y mire cómo se va a ver a 3 centímetros minutos. Siempre véalo porque, ejemplo, cuando uno a veces recibe el turno, va a programar el horario, va a programar la fecha y a veces inocentemente podemos cambiar esta velocidad y vamos a ver cosas diferentes, ¿no? Ya habíamos mencionado el día de ayer, pero estamos siendo repetitivos para que podamos entender de una mejor manera los conceptos básicos. En el NST no debe de haber actividad uterina. En el OCT sí debe de haber actividad uterina entre 3 a 5 contracciones moderadas. La frecuencia cardíaca fetal basal debe de ser lo normal en un brazo término entre 110 a 160 o 120 a 160. La variabilidad debe de ser normal y estamos hablando de 6 a 25. Deben haber descensos espontáneos. Las deceleraciones, las que podríamos tomar como normales y no son repetitivas, son las DIP1, que son debidos a la compresión de la calota fetal. Las tardías o los DIP2 son hipóxicas y son por una disminución de 18 milímetros de la presión de oxígeno, parcial de oxígeno del espacio retroplacentario, y las variables no tienen coincidencia con el patrón contráctil y la mayoría de casos es por contracción, compresión del cordón. Puede ser simples, complejas, leves, moderadas y severas, y ser graves o no. Si son repetitivas y si bien acuerdan ayer los 7 conceptos básicos que nos hacen hacer una desaceleración variable normal y está normal, pues no hay problema. Y los cambios a las tendencias en el monitoreo a largo plazo, que es lo que hemos mencionado. No vamos a poner los conceptos porque ya los hemos dicho, sino lo que queremos es ver trazos, ya estar en la práctica, ¿no? Eh, Aquí estamos viendo que podemos decir que es un OCT. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? Sí, Solina dice que sí es un OCT. Muy bien, es un OCT porque tiene contracciones. O puede ser también un trazo de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar con verlo? No podemos. Tiene que poner en la nota, ¿verdad? Que es si fue inducida la contracción o es espontáneo, ¿no? O está en trabajo de parto. Entonces aquí asumimos que estos son 10 minutos. Miren, jóvenes, de aquí para acá.
Entonces tiene 1, 2, 3 contracciones. Sí, ¿verdad? 1, 2, 3 contracciones. Bueno, sí, no es NST, porque si hay estrés, si hay contracción. Puede ser un OCT, si es una prueba preparto, o un trazo de la frecuencia cardíaca fetal si estamos evaluando al bebé. Pero vamos a asumir que es un OCT, una prueba de contracción. Esta es una prueba de contracción negativa. Negativa para el daño. ¿Por qué? Porque el OCT lo que busca es encontrar o evidenciar hipoxia y eso se puede determinar a través de que aparezcan en más del 50% de las contracciones desaceleraciones tardías. Pero aquí nosotros no miramos esto. Aquí miramos una variabilidad totalmente normal. Podríamos decir que esta variabilidad toma de este cuadrito a este son 2. Tenemos una variabilidad de 20 en amplitud. Tenemos aceleraciones espontáneas. Aquí no sabemos si están monitorizando los movimientos fetales. En el OCT no se monitorizan los movimientos fetales. Y este es si fuera un OCT, es un OCT satisfactorio, es decir, negativo para el daño. Es decir, si el bebé tuviera 38 semanas y yo quisiera ver si va a poder soportar el trabajo de parto, puedo hacer el OCT y tranquilo, se hace en el hospital, tiene contraindicaciones, placenta previa, embarazo, amenaza de parto prematuro, una incompetencia cervical, una ruptura prematura de membranas ovulares. No lo debería de hacer. Aquí miramos un trazo que el patrón contráctil, pues, si esto es cierto, si esto es cierto, aquí va a 2 centímetros minuto. Miren, varía. 2 centímetros minuto, ya no es ni a 1 ni a 3. Entonces usted va a decir, ah, bueno, entonces cada cuadrito de esto, 2 centímetros va a ser 1 minuto. Entonces usted tiene que recontar, ¿no? O cambiar su escala de medición. Pero el patrón contráctil diría aquí que está con una hipertonía e hipersistolia fuertísima y el bebé pues no ha desacelerado, aquí sí, pero su variabilidad está totalmente normal, pero sí podríamos empezar a evidenciar que tiene desaceleraciones. Aquí es una temprana, aquí temprana, aquí esta es tardía, aquí esta es tardía, aquí esta es tardía. ¿Y por qué tardía? Porque esta paciente, pues definitivamente hay que quitarle el oxitóxico, ponerle el cúbito lateral izquierda, ponerle oxígeno y ponerle ritodrina, ¿no? Pero las tardías aparecen de 20 segundos a 1 minuto después el acné de la contracción. Entonces, si nosotros miramos, siempre hay que aquí aparece, si nos venimos para abajo, aparece acá. Entonces, sí tienen ese patrón. Este bebé, pues sí necesita ayuda, pero por la cuestión materna de que hay una hipertonía hipersistolia, puede ser una iatrogenia, ¿no? Aquí miramos un caso diferente, miramos cómo ellos ponen la basal, aquí está 120, 130, y la basal va aquí, pero realmente la basal es como 132, y aquí hay un pequeño, él toma la basal en este sentido, aquí 120, 130, 140, nos vamos aquí, aquí sí es exactamente 140. Podemos medir la variabilidad en este trazo y podríamos decir que la variabilidad es de 10 porque es casi un cuadrito. Aquí la variabilidad está un poquito, si la midiéramos aquí, la variabilidad estuviera como en 3 o 4, aquí estuviera disminuida, pero nosotros tenemos que ver todo el trazo. Entonces, aquí la variabilidad disminuyó, no debería disminuir la variabilidad a menos que haya un sueño fetal, pero no debería ser el patrón normal. No miramos aceleraciones espontáneas, no hay patrón contráctil. Entonces, si este trazo, pues sí, no nos deja con una satisfacción
decir que el bebé está al 100. Tenemos esa duda porque si la variabilidad estaba aquí normal y aquí ya está disminuida, pues la variabilidad siempre debería estar bien. Entonces, no se vaya a ir con la pinta de que está bien. Tendríamos que ver aceleraciones espontáneas y una variabilidad en la parte final del trazo de unos 6, 7 latidos, 6 por lo menos, pero aquí sí miramos que la variabilidad no está así. Aquí ya recobra un poquito, pero yo les diría, hagámosle unos 10 minutos más para que la variabilidad recupere. Aquí está, variabilidad ausente es indetectable, la mínima varía de indetectable a menos de 5, la moderada de 6 a, a 25 y saltona arriba de 25. Aquí miramos el caso de la variabilidad, ya en grande. Cada cuadrito de estos son 10 latidos, 130, 140, 150. La vamos a medir aquí. Hagamos un promedio. Entonces la variabilidad, si yo la mido en este cuadro, estamos hablando que son 10 latidos. Si yo la mido en este, aproximadamente unos 7. Si la mido en esto, unos 8. Si la mido aquí, podría ser 10. Entonces usted tiene que ubicarse en qué lugar la quiere medir. Y aquí todo esto hay variabilidad. Usted tiene que ver que el trazo está variando, ¿no? Entonces, esta variabilidad podemos decir que es totalmente normal. De 6 a 10 me parece que está en lo correcto. Las aceleraciones, la definición es 15 latidos sobre la basal por 15 segundos. Volvemos a ser repetitivos, pero se nos tiene que quedar. Deep tipo 1 o tempranas son debidas a la compresión del cráneo. Si son repetitivas, o sea, siempre aparecen, puede ser una desproporción cefalopélvica. Puede ser. No quiere decir que es. Deben de estar presentes, pero no con cada contracción. Las DIP tipo 2 o las tardías, una disminución de 18 milímetros de mercurio del umbral de oxígeno, de la presión parcial de oxígeno, disminución de la capacidad de oxigenación del espacio retroplacentario, y si están a repetición, también, si usted encuentra una de vez en cuando no pasa nada, pero ya hay 2, 3, entonces usted ya son patológicas. Esas son patológicas y son las que debemos descartar en la monitorización que usted hace intermitente también durante la labor de parto. Y las variables que no tienen realmente una, una relación con la contracción uterina, pero definitivamente sí están con la contracción uterina porque si son debidas a la compresión del cordón, y a menos que el bebé se haya movido y él lo esté compresionando, pues tiene que ser por una contracción. Pero el aparecimiento, dicen los libros, no tiene relación, pero claro que tiene que tener, aunque no la podamos detectar, una relación. Y sabemos que tiene una mini aceleración anterior, posterior, no tiene que tener un cambio de la basal cuando regrese, no tiene que tener una forma de V, B o W y no tiene que tener una espiga bifásica en su interior cuando aparezca para decir que pueden ser normales. Y aquí quiero ir a los trazos, por eso nos estamos quitando esto. Aquí hay una súper imagen de lo que es una desaceleración temprana, es decir, esta es la contracción y es en espejo. La clase de ayer, ahí está igual. Pero aquí vamos a ya la práctica. Miren, jóvenes. Mire esto. Mire esto. Entonces yo vengo y pongo una regla y voy. Voy. En espejo. Van el acné de la contracción con lo más bajo de la aceleración, el nadir. ¿No? Aparecen siempre de la misma manera. Esa es una, aquí está, acné y nadir. Esta es una desaceleración temprana y está a repetición. Entonces, podemos sospechar, lo que hay que hacer es ir a hacer un tacto, una reevaluación, ver qué es lo que está pasando, si el bebé no ha rotado bien, qué pasó,
¿Y por qué cada contracción sucede eso? Porque no es lo normal la repetición, pero sí podemos ver que la variabilidad está normal y que no tiene taquicardia. Eso sí, no tiene esas aceleraciones. Lo que sí miramos que las contracciones son bastante intensas. Aquí podemos ver otra forma de aparecimiento. Entonces yo me voy para acá, es desaceleración temprana, voy para acá, desaceleración temprana, de la misma manera. Pero ¿qué nos llama la atención aquí? Que, vamos a ver aquí, lástima los números no los logro ver, 120, 120, pero tiene variabilidad disminuida. Tiene variabilidad disminuida. Entonces aquí miramos que estaban bombardeando con oxi al bebé. Mire, las contracciones, boom, bien fuertes. Pero mantiene la, la variabilidad, disminuye bastante, pero mantiene la variabilidad. O sea, quiere decir que la capacidad del bebé está bien. Aquí ya casi no son las desaceleraciones tan en espiga, tan pronunciadas, porque el bebé ya no puede responder bien y por eso tiene la variabilidad disminuida. O sea, él ya está tan cansadito, por decirlo así, que ya no puede desacelerar de esta manera. Miren, aquí había variabilidad normal, entonces son, boom, descienden, sí son marcadas, ¿no? Entonces, pero cuando uno mira aquí, no, pues no pasa nada porque no desacelera mucho. Pero miramos todo el contexto, que el bebé, pues, no desacelera de como una manera típica, pero porque tiene la variabilidad disminuida. Tiene la variabilidad disminuida y eso no está bien. Aquí estábamos para que volvamos a recapitular lo que son las contracciones tipo 2. Y aquí le estaba diciendo lo de la caída de la presión de oxígeno fetal por debajo del nivel crítico de 18 milímetros de mercurio. Se reduce el flujo materna al espacio interverso retroplacentario, lo que habíamos nosotros evidenciado. ¿Y qué pasa? Estímulo de los quimiorreceptores carotídeos, estímulo vagal, estímulo extravagal directo y depresión del miocardio. O sea, esto no está bien. Y aparece de una forma gráfica, otra vez lo que es cómo marcar el decalaje. Es decir, el espacio en tiempo desde el acmé de la contracción y el nadir de la desaceleración. Y esto tiene que ser de 20 a 60 segundos. Hay quienes, digamos, la literatura de 18 a 62 en español. Dos segundos no nos van a... Usted créame lo que no lo va a poder cuantificar a 1 centímetro minuto del papel como lo corremos en el hospital. Ah, pues, ¿qué creen ustedes, no? ¿Serán desaceleraciones? Esto creería yo que sí, tal vez es algo que diagramaron, ¿no? Miremos la contracción, miren la forma, no parece una forma normal, pero sí miramos cómo desacelera, a menos que lo estén corriendo a 3 centímetros minuto, y por eso se mira tan así, y va tardío, miren. Lo más bajo aparece después de el acné, o sea, lo más fuerte de la contracción. Entonces, si fueran espejo, aparecería aquí. Y mire, está corrido. Si fueran espejo, aquí tendría que estar esto. Entonces son desaceleraciones variables, que diga tardías, perdón, tardías, tipo 2. ¿Y qué le llama la atención? Doctor, es que no tiene variabilidad aquí, mire. Entonces esto tiene la variabilidad disminuida y cuando está desacelerando presenta variabilidad y después no la tiene. Y podríamos casi estar diciendo que la paciente tiene taquicardia. ¿Sí? Porque aquí está 120, 130, 140, 150, 160, 170, tiene taquicardia. Entonces, taquicardia es un patrón ominoso, o sea, es un patrón que está diciendo que está mal el bebé. Variabilidad disminuida es otro. Es la clasificación 3 que le llaman, ¿no? Y variabilidad disminuida, desaceleración tardía y taquicardia. Este sí es un bebé que necesita pronta atención, ¿verdad? Este bebé no debería de tener un parto. Aquí estamos viendo las desaceleraciones variables.
Que no tiene relación con la contracción. Claro que sí, mire, aquí está. Y lo comento porque nos dicen que no tienen relación, pero no tiene relación con el tiempo, pero sí con el aparecimiento. Entonces, a veces hay cosas que están en la literatura que nos pueden confundir. Y usted mira cabal que hay una contracción y hay una desaceleración variable. Tiene su hombro anterior. Esta es una patológica. ¿Por qué? Porque está muy marcada la aceleración previa. En la parte posterior no tiene el shoulder que le llamamos o la aceleración que va hasta el final. Cuando disminuye, pierde la variabilidad y tiene una, un desfase aquí, algo bifásico. Lo único que sí tiene es que tardó en regresar a la basal y sí regresó a la basal, pero esta es una desaceleración variable no alentadora para el bebé. Esto es ya una normal. Miramos que tiene una preaceleración, una posaceleración, que tiene su variabilidad normal, que cuando regresa no se elonga hacia acá, sino que lo hace en la misma forma y que regresa a la misma frecuencia cardíaca fetal y no tiene esta espiga bifásica que vimos el día de ayer, que lo pueden ver en la clase. Estas sí son, ¿se acuerdan que les había dicho forma de BU, V, V o W? Entonces aquí podemos ver una V, aquí una U y aquí una W. ¿Se dan cuenta? Estas son patológicas. Estas sí son patológicas. Patrón sinusoidal, que habíamos mencionado también, que era por isoinmunización RH, por una anemia fetal severa, y vamos a encontrar que no tiene variabilidad en la línea. Eso es una forma de diferenciar porque cuando estamos aprendiendo esto, nosotros miramos, tiene variabilidad, puede alguien imaginar cuando están empezando. Entonces, no es la variabilidad, aquí está totalmente la línea plana, pero tienen oscilaciones en la onda de 3 a 5 ondas por, por minuto y que persiste más de 20 minutos. Y miren lo que dice, ¿verdad? Está asociado a, a muerte fetal. Trazo totalmente normal, reactivo, no hay complicación. ¿Es un OCT? Este trazo ya estaba al principio. No, no es un OCT porque no tiene contracciones. ¿Tiene variabilidad normal? Por supuesto que tiene variabilidad normal. Tiene aceleraciones aunadas a los movimientos fetales y si esto es un NST, estamos totalmente ante un bebé que podemos decir que es sano. Aquí no podemos dar tranquilidad a un bebé sano porque encontramos una variabilidad disminuida. Una frecuencia cardíaca fetal basal de 150, 120, 140, 150, pero la variabilidad está disminuida. Encontramos desaceleraciones que no tienen relación con contracciones, y aquí miramos una desaceleración, pareciera variable si se dan cuenta, y muy probablemente este bebé lo que tiene es un oligohidramio, estoy presumiendo, y cuando él tiene algún movimiento o una mínima contracción o cambio de la posición de la mamá, como es tal el, el oligo, se comprime el cordón y hay una compresión parcial del cordón. Y nosotros deberíamos de ver la aceleración variable normal con su preaceleración, su desaceleración y su posaceleración. Pero este bebé tiene variabilidad disminuida y ya no puede él hacer eso. Entonces encontramos esto y encontramos esto, mire. Entonces esta paciente eh, muy probablemente son desaceleraciones variables patológicas muy pequeñas, pero hay que ver el contexto. Variabilidad disminuida. Entonces, ¿por qué hay variabilidad disminuida? Porque el bebé no está oxigenado. También puede ser por medicamentos, por sueño, pero mucho tiempo. Ya tenemos casi 28 minutos con el bebé así.
aquí miramos lo que podría ser o debe ser un OCT. Tenemos las contracciones, está bien pequeño, ¿no? Pero son desaceleraciones de tipo, podríamos decir, tempranas, miren, están casi en espejo. Entonces, si esto fuera un OCT, no es un OCT que nos esté diciendo que hay un daño fetal. Ahí no hay un daño fetal, porque lo que nosotros necesitamos ver son desaceleraciones de tipo tardío, no temprana. En la parte de abajo, miramos que es un OCT, pero este OCT está negativo, está satisfactorio para el daño. ¿Por qué? Mire, doctor, pero tiene contracciones, por supuesto, tiene variabilidad normal y en vez de desacelerar, acelera. Entonces este bebé es hijo de Krypton. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Capitán América. ¿Sí? Power Ranger. Está súper, ¿no? No hay clavo. Negativo, sin desaceleraciones tardías. Positivo, desaceleraciones tardías en más del 50% de las contracciones, aun si la frecuencia es menor a 3 contracciones. Es decir, solo tenemos 2 contracciones. Ah, no tiene el patrón contráctil, pero con cada contracción, usted mira desaceleración tardía, ni le busque, ¿no? Si empezando están las desaceleraciones y el bebé tiene ese problema. Sospechoso, desaceleraciones tardías ocasionales o desaceleraciones variables. Insatisfactorio es que no va a llenar las 3 a 5 contracciones que tienen que haber en 10 minutos o hay un mal trazo. Por eso estamos viendo que sospechosos son tardías, ocasionales o variables. Pero mire esto no tenemos un zoom aquí, ¿no? Pero podemos ver que realmente no pareciera que fueran tardías, sino parecieran en espejo, ¿no? Entonces serían tipo 1. Entonces, pues no. Y este es normal, ¿no? Entonces, este está negativo. Las contraindicaciones que habían dicho. Si esto fuera un OCT, podríamos decir que aquí sí, aquí tiene, sí podemos decir, pero aquí ya no. Hay una cuestión que se llama la ventana de los 10 minutos. Dice, usted va a hacer en una ventana y si en la ventana usted tiene 3 contracciones a 5 en 10 minutos, variabilidad normal, no desacelera, puede estar bien. Lo ideal es hacerlo en 20, pero por premisa de tiempo, premura, en 10 minutos puede ser válido. Entonces, variabilidad normal, 120, 130, no está con taquicardia, sí tiene el patrón contráctil, aquí ya no lo tiene tan bonito, pero sí cumple el criterio de 3 contracciones en 10 minutos y no presentó desaceleración. Es más, presentó aceleración. Estamos entonces nosotros ante uno negativo. Aquí es variabilidad normal, no es variabilidad normal, está disminuida. Y aquí podríamos decir que son desaceleraciones tardías. Si esto es un OCT y le administraron oxitocina a la paciente y no tiene las 3 contracciones en 10 minutos, porque 10 minutos asumamos que es de aquí hacia acá, de acá hacia acá. Entonces podemos decir que hay una cada 10 minutos. Entonces, doctor, no, pero mire, variabilidad disminuida es malo. Y desacelera de una forma no normal, pero es porque el bebé ya no puede reaccionar de una manera común porque ya no está oxigenado por la variabilidad. Entonces podemos decir que este es un OCT positivo, aunque no cumpla el criterio de las 3 contracciones en 10 minutos. Entonces, aquí está. Positivo, desaceleraciones tardías en más del 50% de las contracciones, aun si la frecuencia es menor a 3 contracciones en 10 minutos. Pero como usted aquí mira que solo hay, por cada contracción en 10 minutos, hay una desaceleración, aquí otra, entonces ese sí tiene daño, este bebé está mal.
Y uno lo miraría y diría, pero no, no desacelera mucho porque uno está esperando encontrar la típica desaceleración así con forma de espiga, ¿no? Este es un monitoreo intraparto, puede ser un gocete también, normal. Este bebé está súper campeón. Yo creo que es el anterior, el mismo, ¿no? Variabilidad normal, una frecuencia cardíaca fetal basal, tiene aceleraciones espontáneas. Podemos decir que estamos muy bien. Este es un trazo, no tiene muy buena imagen, pero podemos decir que es una variabilidad normal. No puedo decir si tiene taquicardia o no, porque no tenemos ahí no se miran los números, jóvenes. Bueno, vamos a dejar de grabar ahorita y vamos a quedar conversando. Creo que hoy estuvo bonita como segunda parte de los